Y estamos en contacto con Ricardo González. Es de origen peruano, es ufólogo, es reconocido en una gran cantidad de países y del mundo. Un hombre joven, pero con una trayectoria importante en el tema. Buen día, Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por la comunicación. Ricardo, esto de ser ufólogo, ¿qué comprende? Porque muchas veces uno dice ufólogo y los encierra o los limita. ¿Qué es un ufólogo? Es un término que, como saben, proviene de un anglicismo, de la palabra UFO, que en español es OVNI, objeto volador no identificado. Un término que fue acuñado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, es un término militar, que se colocó en la década de los años 40 ante la aparición, pues, de estos objetos que no tenían explicación convencional, que sobrevolaban Norteamérica y también otras regiones del mundo, y que obligaron a los militares, como digo, a acuñar el término y a crear oficinas de investigación de este asunto. OVNI no significa extraterrestre, sencillamente es un objeto, como mencionaba, que no tiene una explicación convencional. Ajá. Y todos aquellos que nos dedicamos a investigar este fenómeno habitualmente nos presentan como ovnílogos, en español, como decía mi amigo Fabio Serpa, o ufólogos, ¿no? Ya en el anglicismo como tal. Pero obviamente que este es un tema mucho más amplio que el fenómeno de estos objetos anómalos en el cielo, ya que comprometen otras teorías, hipótesis, entre ellas, y esto es lo más inquietante, que un porcentaje de esas observaciones OVNI que no tienen explicación podría corresponder a inteligencias no humanas, un contacto extraterrestre. Ricardo, ¿cómo nace esta pasión por el estudio de estos fenómenos? Porque por ahí pica el bichito y uno se vuelca todos los días a mirar al cielo y estar pendiente de lo que está ocurriendo. Y hay gente que nunca mira. Y uno le pregunta, ¿vos viste algo alguna vez? Y dice, no he visto nunca nada, pero mirás el cielo, no, tampoco lo miro. ¿Cómo nace en usted estas ganas de descubrir algo nuevo o de sentirse hermanados con seres extraterrestres si los hubiera? Tu reflexión es correcta. Esto nace con la búsqueda, con la observación del cielo. Y no siempre la gente está atenta al cielo o se hace preguntas observando, el mar estrellado durante la noche, ¿no? Cuando estás contemplando el cielo nocturno. Ese fue mi caso en mi niñez en el Perú, cuando alejándome de la ciudad de Lima con mis padres, que como ustedes saben, al estar allí en la costa, es muy brumosa, el cielo no es muy claro, muy diáfano, entonces acudíamos a las sierras de Chosica, a las afueras de la capital, y allí las noches eran estrelladas, preciosas, y bueno, fue en ese momento, en mi niñez, en esos paseos campestres con mi familia, que vi objetos que no podía comprender. Inicialmente eran luces, que tal vez un niño los hubiese llamado estrellas caminantes, satélites. Estrellas caminantes en la mente de un niño, ¿vale? Las estrellas caminantes no existen, o son satélites, o estrellas fugaces, ariolitos, lo que uno pueda distinguir. Luego supe que lo que había visto era raro, cuando fui creciendo y fui informándome, porque obviamente los satélites no vuelan en formación y salen disparados a velocidades vertiginosas luego de haber estado quietos, moviendo zigzags en el cielo. Y la gota que colmó el vaso ya ocurrió en 1988, perdón. Yo era un adolescente, entre 13 y 14 años de edad, estaba de vacaciones en el colegio, los hermanos maristas donde estudié, y allí pues a pleno día vi un objeto muy brillante, insisto, a pleno día, que se iba moviendo en silencio hacia el océano. Y a los pocos días los medios de comunicación en mi país hablaban de una oleada de observaciones de ovnis, y ahí pues la cosa aumentó para mí, ¿no? El interés, la sensación de haber visto ese objeto luminoso, tan brillante como el sol, a pleno día, como digo, y que otra gente lo haya reportado, lo haya visto, en una oleada que duró varios meses de ese año 88, me introdujo, siendo tan muchacho, a acercarme a este tema. Ajá. Y lo empecé a investigar ya con fuerza cuando cumplí los 19 años. Yo era estudiante de mercadotecnia. Más tarde fui contratado luego de la carrera para
ser representante médico, esa era mi profesión, imagínate, representante médico de un laboratorio internacional, pero mis apariciones en la televisión del Perú hablando sobre este asunto hicieron que mis jefes me despidieran por mi compromiso pues con esta investigación del tema extraterrestre. No quedaba muy bien que el representante de una compañía internacional apareciera hablando de estos asuntos en la televisión. Así que estoy dedicado tiempo completo a escribir y a difundir esto. ¿Y por qué no está tomado con seriedad, siendo que es serio el tema y uno ha tomado contacto, conoce gente que ha tenido avistamientos, inclusive aquí en mi pueblo hace un tiempo ya, un amigo que tuvo un contacto, el hombre se llamaba Fermín Jara, era puestero, era un hombre que vivía en el campo, era rastreador, era un hombre capaz de descubrir dónde estaba el ciervo que había pasado hace 3 días por el lugar, pero nunca había hablado de este tema, y de pronto un sobrino me llama y me dice: Hugo, ¿por qué no ves a mi tío que hace 2 o 3 días que está mal? Y le digo: ¿qué le pasa al amigo Fermín? Porque venía esporádicamente a Zapala. Entonces me contó que estaba allí, y entonces lo fui a ver. Y me contó Fermín todo este encuentro, y realmente no era un hombre que fabulaba, no era un hombre que leía, no era un hombre que miraba televisión o que miraba o veía una película, sino era un hombre de campo, era un hombre de campo. Y realmente lo que nos contaba era impresionante, ¿no? Sin duda que es una experiencia auténtica la de Fermín. Yo conozco aquí en tu país, en Argentina, que es precioso, que le tengo un gran cariño. De hecho, estoy radicado al pie del Cerro Uritorco, aquí en Capilla del Monte. Mi esposa es argentina, la conocí en Buenos Aires. He viajado por buena parte de la Argentina y hay muchísimos testimonios, como también los encontré en el Perú y en otros países, de gente que ha visto estos objetos, y no solo que ha visto objetos, sino que ha tenido otro tipo de interacción con las inteligencias que se encuentran detrás de esos fenómenos aéreos, ¿no? Inexplicables, de esos ovnis. Alguna vez mi amigo JJ Benítez, Juanjo Benítez, el autor de Caballo de Troya, me decía: si en Argentina se pudiesen entrevistar a las ovejas en los campos, habría aún más testigos ovnis, ¿no? Porque muchas veces estos objetos aparecen en campos, aparecen en lugares más aislados de las ciudades, y han tenido, como digo, interacción con gente del campo, con ovejeros y todo, que ya están acostumbrados a ver estas luces. Yo te podría narrar en la meseta de Sumuncura, ¿no?, entre Chubut y Río Negro, en donde yo he acudido más de una vez, he acampado allí, y gente sencilla, humilde, de campo de Argentina, nos contaba cómo se le ponían estos objetos, y como si fuese una gigantesca linterna halógena, les iluminaban de arriba hacia abajo, y hasta, no sé, podían irradiar con esa energía, con esa luz que emanaban del cielo a todo su rebaño de ovejas, ¿no? No, seguro. Las he escuchado y las he visto, ¿no? Usted dice las ovejas y enseguida nosotros pensamos acá, porque hay una localidad, un paraje que se llama Las Ovejas, aquí en el norte de la provincia de Neuquén, que el intendente está como afiebrado con el tema ovni. Sí, lo sé. Y cuando me dice las ovejas, más de uno estará pensando: mirá las ovejas, pero usted habla de las otras ovejas. Claro, yo estoy hablando de las ovejas como tal, del rebaño de estos animales de campo. No estoy hablando pues de esas iniciativas del mirador, de observar el paisaje y también emplear ese mirador como una especie de skywatching, ¿no?, para escudriñar el cielo y ver si uno puede pillar algún ovni. No pillar el término de Perú, no pillar aquí en Argentina, que significa otra cosa. No, seguro. Así que hay muchas observaciones en el sur de la Argentina y en toda Argentina, en el mundo. Tú me preguntabas por qué, si este tema es tan serio, hay alguna reticencia de algún sector. Yo creo que es por miedo, por ignorancia. Algunos confunden este asunto con las creencias, y el fenómeno ovni no es materia de creencias, es materia de información, periodístico, de estar realmente informado sobre esta realidad. Yo he tenido la fortuna, la bendición de haber sido invitado a muchísimos congresos y conferencias en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, haber compartido con astronautas, con científicos, con físicos nucleares, con astrónomos, con investigadores del
el fenómeno ovni que tiene pues esas credenciales también, y algunos de ellos hasta han tenido experiencias, solo que les ha costado decirlas públicamente por ese temor al escarnio, ¿no? Claro, Científicos que han sido amenazados, y esto me consta, científicos que se les han aparecido en la gente en la casa, identificándose como gente de algún gobierno, aunque suene a un capítulo de Expedientes X, te digo que esto pasó, y le sugería, mira, doctor tal, no hable tanto de estos temas porque si no va a perder las subvenciones para su laboratorio, estaría muy mal que su prestigio fuese amenazado por usted meterse en estos asuntos, así como las películas, esto es real, no es ningún delirio, no es ninguna mentira, a mí me consta. Ricardo, ¿y usted ha tenido, no, o que conozca encuentros de tercer tipo como este que le estoy diciendo de mi amigo Fermín Jara? Que lo sacan del vehículo, el vehículo se para, lo sacan, venía con un sobrino en una ruta muy cercana a Zapala, y bueno, desaparece Fermín del vehículo, el sobrino queda casi inconsciente, querían parar a los vehículos que pasaban y nadie paraba, pero Fermín no estaba, y después de mucho tiempo lo encuentran como a 200 metros del vehículo, porque pasó un vehículo y le dijeron que había visto el muchacho que estaba un plato volador y que se había llevado al tío. Entonces decían, ese está loco o está borracho. Entonces seguían, le dicen, por favor, si no me llevan, avisen a la comisaría. Va la gente de la comisaría y encuentra este cuadro que yo le estoy pintando, ¿no? Que yo hablaba con el jefe, el oficial de policía, y me decía que no estaban borrachos, que no, porque tampoco era gente de tomar, no era. Y bueno, nosotros le hicimos nota para la tele al amigo Fermín, inclusive en uno de mis libros hablo de Fermín y el plato, pero tomado muy superficialmente. De estos encuentros de tercer tipo, ¿usted qué me puede contar? Que son auténticos, que conozco muchos casos como el del señor Jara que usted refiere. Entre ellos podría mencionar el de Juan Pérez, que ocurrió también aquí en Argentina, que fue llevado a un documental, una película llamada Testigo de Otro Mundo. Lo conocí personalmente a Juan Pérez durante un congreso en Porto Alegre, en Brasil, donde nos invitaron ambos como expositores. O podría referir incluso el caso de Travis Walton, uno de los abducidos más famosos del mundo. Ahora voy a explicar qué significa el término abducido, que en los años 70 él habría sido llevado dentro de un ovni, ¿no?, de un objeto volador no identificado en los bosques de Arizona, mientras estaba él con otros amigos leñadores. Apareció varios días, y luego que apareció, pues narró toda una historia fascinante en la que estuvo dentro de una nave extraterrestre, donde tuvo una interacción con unos seres no humanos que, según el testimonio de Travis Walton, lo habrían sanado, ¿no? Le habrían asistido, porque había sido impactado por el campo de energía del objeto que estaba suspendido en ese bosque donde estaban trabajando como leñadores. Les hicieron una prueba del polígrafo, el detector de mentiras, y finalmente la pasaron, no estaban mintiendo. Es un caso muy famoso que se llevó a una película de la Paramount Pictures que se llama Fire in the Sky, Fuego en el Cielo. La vi hace poquito. Aunque la película tergiversó, ojo que la película también tergiversó, puso muy violenta la experiencia. Cuando Walton, como mencionó, él comenta que fue una experiencia muy distinta y no tan violenta como las películas de ciencia ficción. Así que hay esos casos de abducción, que viene del inglés abduction, que significa tomado, llevado, raptado. Ignoramos exactamente por qué hacen estas cosas algunos de estos seres, porque hay diferentes grupos de entidades inhumanas que están actuando en la Tierra. Y luego están los encuentros cercanos de mutuo acuerdo, ¿no? En el caso del contactismo, con un testigo tiene una interacción amable, pactada con estos seres. Hay de todo en el universo y de todo en la Tierra. Usted sabe un dato más de aquel encuentro o abducción de Fermín. Después fuimos a ver y había llovido, porque él era un rastreador de ciervos, un vaquero, un hombre que llevaba cazadores a un campo para buscar ciervos, así que un hombre que en materia rastro imposible que se equivoque, y justo había llovido, y él me llevó más o menos
dónde lo habían dejado y se había despertado, del otro lado del alambrado, de una ruta que va a Laguna Blanca cerca de Zapala. Y nos pusimos a mirar si quedaban huellas. Realmente había llovido mucho, pero solo pudimos ver como un pie muy grande, con todos los dedos pegados y un solo dedo, digamos, que pisaba fuera de la plataforma esa que sería el pie. No sé si era real, pero fue lo único que pudimos ver con un hombre que conocía los rastros y las huellas como el que más, ¿no? ¿En qué año fue la experiencia de don Fermín exactamente? ¿Lo recuerda? Ay, me tendría que fijar, ¿cuántos años? ¿Pero no fue hace mucho? Fue 10 años, más de 10 años, 15 años. Que luego lo charlaremos por privado. 15, me interesa 15 años. En La pena es que Fermín ya no está, ¿vio? La pena sí, que pero hay personas alrededor de la experiencia, ¿no? Eso lo que pasa a veces con el contactismo, el fenómeno ovni vinculado al tema de las abducciones también, que hay testigos que no se atrevieron a contar su experiencia por temor a ese escarnio, al ridículo, porque fue muy difícil para ellos narrar lo imposible, y de pronto, bueno, parten, y son los familiares o amigos o personas que estuvieron en torno a ese caso los que por el peso de la verdad deciden contar lo que vivió el protagonista, ¿no? Claro. Y así también se han descubierto grandes cosas increíbles que obviamente volvemos atrás, ¿no? De la ciencia se mantiene escéptico a esto, ¿no? Se mantiene escéptico porque siguen el método científico que está perfecto, que está muy bien, como corresponde, en donde quieren repetir, corroborar, constatar estas experiencias. Para que tengas una idea, si hay 100 personas en Neuquén que ven un objeto, vamos a imaginar que el objeto del pasado mes de junio que se vio cerca del aeropuerto haya sido un ovni genuino que no tiene explicación, fue filmado y tiene todo un tipo de maniobras que desafían nuestros conocimientos de la aeronáutica, ¿vale? De lo que hemos desarrollado a nivel de tecnología aeronáutica, y estas 100 personas que están apostadas en la pista del aeropuerto de Neuquén lo filman. Todo eso no es una prueba científica, ni la filmación, ni el testimonio de 100 personas, es apenas un indicio. Es un indicio. El testimonio de la gente, o fotografías o filmaciones de este fenómeno, no constituye una prueba científica. Para que se constituya una prueba científica, se tiene que repetir. Y el fenómeno MI y estos contactos es muy escurridizo a eso. Claro. Bueno, en uno de mis libros, yo relato el tema de Fermín como un cuento más del libro eso de cuentos regionales, ¿no? Pero también lo hicimos en televisión, hicimos una nota en televisión. Después cuando estés en contacto con Jerónimo, que él te dé la información a ver si te puede alcanzar esto, aunque dice él que hace más de 15 años. Te agradezco mucho. Siempre es interesante rescatar los testimonios de tantas personas, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que han enfrentado estas mismas experiencias. Yo se las he escuchado hasta nativos en la selva peruana, a los lamas en Asia, cuando he estado en los países del Himalaya o en el desierto del Gobi, o incluso hasta un militar en Siberia, cuando estuve en una expedición en Rusia, en los rincones más insospechados que se pueda imaginar. He escuchado las mismas historias con diferentes protagonistas de distintos entornos culturales, sociales, de países muy diferentes, y cuentan lo mismo. Así que este es un fenómeno completamente real. Eso sí, como decía, escurridizo. Estos seres parecen tener un protocolo de observación no participativa, no quieren meterse directamente en nuestros asuntos, parece que están aguardando que la humanidad, que nuestra civilización alcance algo, comprenda algo, logre algo, para que recién, cuando estemos listos como sociedad, ellos decidan presentarse. Diría adicionalmente que, en mi opinión, estos seres, que obviamente existen y no tengo ninguna duda por las experiencias que hemos tenido, no es que estén viniendo de otros planetas, de otros mundos, sino que ya están aquí. Hace mucho tiempo que están entre nosotros. Ajá. ¿Y con qué forma, Ricardo? ¿O en otra dimensión? No, estos seres tienen distintas apariencias, basándonos en los testimonios que estamos ahora refiriendo,
Habitualmente las experiencias son humanoides, ¿no? Apariencias de entidades de cabeza, con tronco, con extremidades como un humano, son antropomorfos, pero varía la estatura, el color de la piel, las características de cómo están, por ejemplo, dispuestos los ojos. La mayoría de ellos tienen nariz, boca, aunque también hay algunos reportes de seres que parecen estar construidos como luz, como energía, aunque no se sabe si de pronto no es que eran así, sino que tenían una especie de membrana de luz que los protegía durante la manifestación ante un testigo. Estos testimonios son realmente extraordinarios y, como digo, coinciden con el reporte cruzado de otros contactados, de otros testigos en el mundo. También algo que hemos concluido quienes hemos vivido estas experiencias y la investigamos es que no todos tienen la misma agenda, no se comportan de la misma forma. Hay algunos que toman contacto de manera amical, amable, respetuosa de algunos testigos, y hay otros que su comportamiento, en nuestra perspectiva obviamente, es extraño, hasta violento, cuando toman a una persona, por ejemplo, lo que hablábamos, y la meten casi a los empujones dentro de un objeto, la someten a exámenes médicos y luego la devuelven, por lo menos la devuelven, ¿no?, al lugar donde la tomaron, sea en el campo, sea su propio dormitorio en su casa, y esta persona a veces tiene implantes o tiene marcas en el cuerpo bastante extrañas y una profunda amnesia de lo ocurrido, ¿no? Lo que se llama missing time, tiempo perdido, que luego se puede recuperar con una polémica hipnosis a manos de un especialista. Obviamente hay muchos casos que han sido tergiversados, que han sido falsos, hay muchos desengaños, fraudes en este asunto, pero también hay algunos casos muy interesantes, como el de Travis Walton, en donde se produjo una abducción. Pero obviamente también depende de la perspectiva del humano, ¿no? Al enfrentar lo desconocido y el comportamiento de entidades que no son humanas, que obviamente no tienen los mismos valores éticos o morales que tiene un humano, ¿no? Si entre los humanos tenemos diferentes valores, moral, ética, mudándonos de país en país, imagínate pues cómo escudriñar el comportamiento de entidades que no son de la especie humana, aunque se parezcan a nosotros. Tengo amigos muy estudiosos del tema y dice que estos objetos o estos, él le llama hermanos superiores o hermanos mayores, no toman contacto con cualquiera, tienen que encontrar una persona que más o menos tenga una cierta vibración, porque si no tomarían contacto con cualquiera, y no son muchos los que pueden tomar contacto. Ahora, lo que yo le preguntaría, Ricardo, si hace tantos años y tanto tiempo que están apareciendo, que si se habla hasta que las pirámides fueron hechas por extraterrestres, ¿cómo llegamos a estos días después de tantos años sin poder tomar ningún contacto o alguna abducción como la de Fermín o como la de otros tantos, pero muy pocos en lo que respecta al tiempo transcurrido de que empezaron a aparecer, ¿no? Entiendo. Hay dos reflexiones, ¿no? Por un lado, es cierto que los seres que se han comportado de manera amable y parecen ser los mismos que son descritos en los relatos sagrados de la Biblia, ¿no? Los ángeles en carros de fuego, como los que se presentan ante Ezequiel, los que parecen estar descritos, ¿no?, en los Vedas de la India, que tienen 4.000 años de antigüedad, o tal vez, quién sabe, hasta vinculados con algunas epopeyas sumerias que se contaron desde siempre, ¿no?, sobre todo hace unos 6.000 años en esta gran civilización de Mesopotamia. Es probable de que estos seres que han estado en contacto con nosotros, con un comportamiento amable, me refiero a los que han tenido un comportamiento amical con la especie humana, formen parte de un plan, ¿no?, de una agenda cósmica, de observación en silencio. Y en el contactismo se les suele llamar como los hermanos mayores de las estrellas. Es un término muy pomposo, casi New Age, pero que yo lo entiendo perfectamente porque describe al menos ese grupo, ¿no? Pero ya dije que hay diferentes grupos. Sí, también está en discusión las características del contacto con un testigo, en donde se presume que este debe tener una vibración muy alta para aceptar estos contactos. Bueno, eso también es relativo. Yo creo que es más importante el mensaje que el mensajero, porque hay mucha gente que ha tenido estas experiencias o que hemos afrontado estas cosas y que no necesariamente somos pues personas
personas excepcionales elegidas, ni mucho menos. Sencillamente el fenómeno ocurrió y se trata de compartir. Y es un fenómeno, con esto paso a la segunda reflexión, que si bien es cierto es muy antiguo, estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de hechos descritos hace miles de años, pues en los Vedas de la India, o la pirámide de Egipto que usted mencionó, que fue construida en el 2500 a.C., en los albores de la cuarta dinastía, y uno dice, si realmente estos seres tuvieron algún tipo de cercanía o participación en nuestro pasado, ¿por qué han esperado tantos miles de años y no se muestran abiertamente? Claro. Tal vez porque para nosotros pasaron 2000, 3000, 4000 y 5000 años, y para ellos eso fue la semana pasada. No, seguro. Porque son también crononautas, navegan a través de franjas de tiempo. Claro. Ricardo, en la Biblia se habla Elías, que lo llevaron un carro de fuego, ¿no? Y que en algún momento va a volver en el mismo carro de fuego. Y también habla en la Biblia de gente, de gigantes que se enamoraron de las hijas de los hombres, y todo un tema bíblico que uno dice, ¿tendrá una relación o será que está escrito de esta forma como para tomar otro aspecto de lo que fue? No, tiene una relación, en mi opinión, bastante clara. He tenido la ocasión de viajar varias veces a Egipto, Israel, investigar este asunto históricamente en esos fascinantes países. Fíjate que justamente hoy, 6 de agosto, es el día de la transfiguración de Cristo, ¿no? Que muchos celebran en el monte Tabor, pero en realidad habría ocurrido en el monte Hermón, la montaña más alta de Israel, que está en la frontera con Siria. Esa montaña fue escenario del arribo de 200 seres que llegaron de las estrellas, que subieron a las hijas de los hombres y de allí, de esa unión, engendraron a los Nefelín, que eran los gigantes. Sí. Esto se comenta muy al pasar en el capítulo 6 de Génesis, pero sí se detalla en el libro de los vigilantes de Enoc, uno de los apócrifos del Antiguo Testamento. Y justamente en ese lugar donde había ocurrido este increíble incidente de 200 seres al mando de una entidad llamada Semiasas, estoy citando los textos antiguos, esto no es una información reciente, ¿no? Una información muy antigua, ¿no? El apócrifo de los vigilantes de Enoc, al que hice referencia. Justamente en esa montaña donde ocurrió esa unión entre seres del cielo y mujeres de la tierra, lo que demuestra que los ángeles no eran seres pues inmateriales con carita de muñeca y alas en las espaldas, sino que parecían un marinero que de puerto en puerto van dejando regada la familia, ¿no? O sea que había una compatibilidad anatómica, sexual, para haber engendrado los citados gigantes. Y más tarde, en tiempo de Jesús, esa montaña, el monte Hermón, es elegida por Jesús para vivir una experiencia de transfiguración en donde frente a 3 discípulos aparecen 2 figuras, Elías, que usted mencionó, y Moisés. Tanto Elías como Moisés también fueron contactados en la Biblia. Moisés fue ayudado por fuerzas sobrenaturales, algunas atribuidas a Dios, otras atribuidas a los ángeles, esa columna de fuego, columna como de una gran nube, que acompañaba durante la noche y durante el día, que permitió pues asistir al pueblo hebreo en su vida de Egipto, y el caso de Elías, como se narra en el libro de Reyes, cuando es llevado por un carro de fuego, y se le cae incluso el manto, en presencia de un testigo como su discípulo Eliseo, que se queda con el manto a la mano mientras ve el objeto que se lo lleva Elías. Estos 2 personajes, Elías y Moisés, aparecen en el monte Hermón, y hoy, 6 de agosto, se celebra ese día. Es curioso. Es curioso. Ricardo, yo le agradezco muchísimo haber tomado contacto. Es de esperar que no sea el último, porque hay tantas cosas para poder comentarle que se nos iría el día conversando, porque uno es un curioso de todos estos fenómenos, tiene amigos estudiosos también, y bueno, tiene un cúmulo de conocimientos o de vivencias que hablarla con ustedes me resulta muy interesante. Pero los tiempos son los tiempos, ¿vio? No tenemos los tiempos como los extraterrestres nosotros. Pero le agradezco muchísimo. Lo voy a dejar con Jerónimo para que tome todos los contactos. Y bueno, me despido cordialmente de usted y espero volver a hacerlo en cualquier momento. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Ricardo González,
¿Qué más? Qué más le puedo decir? Para pensar, ¿vio? Para pensar, ¿vio? Para pensar, ¿vio? Para pensar.